rápido. No voy a hacer la clase muy larga. Ya estoy grabando. Y hablarles un poco más sobre circulación atmosférica. Entonces ya aquí estaríamos entonces tratando de ir como agrupando, compilando todo lo que hemos visto de radiación, ¿verdad? Ya ustedes vieron lo que es la insolación, la radiación, ya vieron lo que es la onda larga, la onda corta, ya vieron la importancia de la humedad relativa en la formación de escarcha, la formación de rocío. Además ya saben que la zona de mayor concentración de humedad, aparte de los océanos, es en la franja intertropical. Ya vieron la importancia de la zona intertropical en muchas características del clima, ¿sí? Ya vimos también la relación tan directa que hay entre humedad, nubosidad y precipitación. Vieron diferentes tipos de nubes, ¿sí? Hablamos sobre la importancia de la precipitación, formas de analizar la precipitación. Llegamos a entender la presión atmosférica para entender las diferencias tanto en la vertical como en la horizontal. Y cerramos con el viento, ¿sí? Hemos visto mucha materia en este curso, muchísimo. Claramente, ustedes van a ser gestoras y gestores integrales del recurso hídrico, ¿sí? Es decir, ustedes no tienen que dominar esto así, si bien no deberían, sí es importante que ustedes tengan una base bastante grande sobre esto y sobre todo que sepan dónde acudir para encontrar esta información. Es decir, que ustedes digan, sí es cierto, yo en algún curso vi sobre Coriolis, o sí, yo en ese curso vi que hablábamos sobre vientos alisios. Es cierto, en ese curso hablamos sobre que una onda tropical y un huracán es lo mismo, pero que evolucionan. Ay, sí, ahí tengo la materia. Sí, que sepan que pueden aquí encontrar mucha de esta información. Claramente, mucho de lo que vemos acá es más objeto de estudio de los climatólogos, que son un geógrafo físico, o de los meteorólogos, que son un físico como tal, especializado en meteorología, ¿verdad? Pero recordamos que la meteorología no se mete tanto en la cuestión geográfica que sí tratamos de ver acá, que es esa relación del sistema climático que no es solo la atmósfera. El sistema climático no es solo la atmósfera y eso lo he insistido muchísimo yo en este curso. ¿Sí? El sistema climático se compone por hidrosfera, litosfera, atmósfera y biosfera. Bien. Hay algunas cuestiones acá que son bastante repetitivas y eso es bueno porque ustedes ya manejan mucho de esta materia. Recordemos entonces que el calor se transporta ya sea en forma de calor sensible o ya sea en forma de calor latente. Calor sensible es el calor que sentimos por insolación, ¿cierto? Pero el calor latente es un calor que se encuentra almacenado. En la circulación general atmosférica, mucho de ese calor latente lo vamos a encontrar almacenado en el vapor de agua. ¿Ok? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese vapor de agua, cuando asciende en una nube, esa nube gigante, esa nube de desarrollo vertical llamada cumulonimbus, entonces tiene ese calor latente también ahí. Y luego se desarrollan las gotitas y esas gotitas caen y esas gotitas caen con ese calor latente también ahí. ¿Sí? Entonces el calor en realidad lo que anda es distribuyéndose y transformándose. ¿Ok? Por mucho, estos procesos ocurren de forma desigual en el planeta. Y por tanto, tenemos que en la zona ecuatorial hay un exceso de vapor de agua, hay un exceso de calor. Y tenemos en cambio en las zonas de las altas latitudes un déficit de vapor de agua. ¿Sí? Más bien falta. El planeta, ustedes saben que, ustedes lo vieron al inicio del curso, el clima es un sistema de nuestro planeta y por tanto va a tener mecanismos de regulación, mecanismos de autorregulación, ¿sí? Y por tanto el planeta se las ingenia para poder distribuir y poner a circular el vapor de agua en las distintas franjas latitudinales del planeta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace para llegar de las regiones con exceso a las regiones con déficit de agua?
¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo hace? Y por mucho, lo que hemos visto acá en climatología es que los componentes del sistema climático debemos comprenderlos ya sea en la vertical o ya sea en la horizontal. Porque desde la vertical y desde la horizontal es como se van a comportar. ¿Ok? Vean, por ejemplo, acá, acá estamos viendo la irradiación en onda larga. Eso es en la vertical, ¿cierto? Acá estamos viendo cómo entra la radiación solar en onda corta. Eso es en la vertical, ¿sí? También estamos viendo cómo viaja el calor, pero en la horizontal, por ejemplo, ¿sí? Y muchos de los distintos procesos los vamos a ir viendo cómo ocurren tanto en la horizontal como en la vertical. La pregunta acá es, ¿qué pasaría si la Tierra no rotara y además si no existieran los océanos? Y aquí es donde viene el video que quiero que veamos. ¿Ok? Voy a compartirlo. Dura solo 3 minutitos, que es tratando de responder a esa pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a ver este video y quiero que lo comentemos un momento. Así que presten atención, son 3 minutos. Me dicen porfa cuando ya se escuche, todavía no. Si la Tierra no girase, el patrón global de viento sería mucho más simple de lo que es en la realidad. ¿No se escucha? No, sí, profe, sí se escucha. No, ahora sí, profesor. Las masas de aire en las zonas tropicales de ambos hemisferios, al recibir grandes dosis de radiación solar, tenderían a ascender por convección natural, y el vacío parcial dejado por ellas sería rellenado con aportes de aire más frío procedente de las zonas polares. Globalmente en ambos hemisferios tendríamos vientos frescos procedentes de las zonas polares, ganando temperatura a medida que se aproximasen al ecuador. La circulación convectiva se cerraría en las capas altas de la atmósfera, donde las masas de aire se enfriarían en su tránsito desde el ecuador hacia ambos polos. La rotación de la Tierra hace entrar en escena un agente nuevo, una fuerza de inercia llamada fuerza de Coriolis. En el hemisferio norte, la fuerza de Coriolis tiende a desviar las masas de aire hacia la derecha. Por ejemplo, un viento del sur se desviará ligeramente hacia el este, un viento del oeste se desviará hacia el sur, y así sucesivamente. Por su parte, en el hemisferio sur, la fuerza de Coriolis tiende a desviar las masas de aire hacia la izquierda. Es decir, un viento inicialmente del sur se desviará hacia el oeste, un viento del oeste se desviará hacia el norte, etc. A escala planetaria, el patrón de vientos está determinado por la interacción entre los movimientos convectivos y la fuerza de Coriolis. Los detalles de esta interacción son complicados, pero el resultado final de la misma es relativamente sencillo de describir y consiste en que cada hemisferio de la Tierra queda dividido en 3 zonas: una tropical, una templada y una polar. El tamaño de cada una de estas regiones varía ligeramente con las estaciones del año, y en cada una de ellas los vientos dominantes siguen pautas relativamente simples. En las regiones tropicales predominan los vientos con componente este. Se trata de los vientos alisios. Soplan del nordeste en el hemisferio norte y del sudeste en el hemisferio sur. En las zonas templadas los vientos dominantes tienen componente oeste, del suroeste en el hemisferio norte y del noroeste en el hemisferio sur. Finalmente, la componente dominante vuelve a ser este en las regiones polares, nordeste en el hemisferio norte y sudeste en el hemisferio sur. Todos los vientos citados son los que soplan al nivel de la superficie de la Tierra. En todos los casos, la circulación convectiva se cierra en las capas altas de la atmósfera. Yo creo que el video resume muy cosas que estábamos hablando. Eso a mí me parece que es genial.
¿verdad? ¿Alguien quiere comentar el video? ¿Qué entendieron del video? ¿O qué pregunta les genera el video? También eso es importante. Y por acá. A ver, hay algo acá importante. Y es que nos dice el video que si no tuviéramos un proceso de rotación y traslación, posiblemente lo que existiría es una gran célula. ¿Sí? Es decir, unas altas presiones polares y una baja presión tropical. Y por tanto, una circulación atmosférica, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, claramente, que va a viajar de las altas a las bajas presiones. Pero lo cierto es que la Tierra no es así. La Tierra viaja sobre su propio eje, circula y viaja alrededor del Sol y además tiene un ángulo de inclinación. Y eso le va a dar una particularidad a lo que es la circulación general atmosférica. ¿De acuerdo? Porque se van a desarrollar circuitos producto de una fuerza que va a llevar a los cuerpos en el hemisferio norte a desplazarse hacia la derecha con respecto a su eje y a los cuerpos en el hemisferio sur a desplazarse hacia la izquierda sobre su propio eje. No, más bien, aquí esto lo dibujé feísimo, espérense. Sí, aquí sería hacia la izquierda, pero es que este dibujo está hacia la derecha, ¿cierto? O sea, dentro del eje está hacia la, aquí sería hacia la izquierda. ¿Ok? Que es a la fuerza que conocemos entonces como Coriolis. ¿Ok? Las personas entonces, eso siempre había sido, ¿verdad? Como el ejercicio de jalar la cadena en el hemisferio norte, es distinto a jalar la cadena en el hemisferio sur. El agua va a formar un torbellino distinto o hacia una dirección distinta, pero lo cierto es que la circulación general del aire sí obedece a esta gran fuerza. ¿De acuerdo? Recordemos entonces que tenemos masas de aire ascendentes y descendentes que no son el viento. Pero esas masas de aire ascendentes y descendentes son centrales en la circulación general atmosférica. ¿Okay? Acá tenemos una baja presión, ¿cierto? Una baja presión que hace que el aire ascienda por convección, posiblemente por calor. Y eso va a formar esta gran nube, ese gran cumulonimbus, y en la parte más alta, en la cresta del cumulonimbus, las temperaturas sumamente bajas que hacen que ya no pueda ascender más el aire, sino más bien tiene que buscar hacia dónde irse. Es decir, es una especie de alta presión la que tenemos acá. ¿Sí? Es una especie de alta presión la que tenemos ahí y va a hacer que entonces esta masa de aire que está ascendiendo busque volver a descender. ¿Sí? Para volver a buscar una zona de baja presión. En todo este ascenso, en todo este descenso, es lo que sería una alta presión. Y en todo este ascenso es lo que sería una baja presión. Eso es un circuito, eso es una célula, ¿de acuerdo? Eso es una célula. Y acá lo tienen ustedes en el dibujo, ¿verdad? De las bajas y aquí tenemos las altas. Vean, aquí está la célula, ¿sí? Acá igual tenemos las altas hacia las bajas. Eso es una célula, ¿sí? Estas células se les conoce como células de convección, que tienen un nombre, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Esas mismas células van a ocurrir en las zonas subpolares, ¿sí? Y bueno, las zonas polares también tienen su propia dinámica de expedir desde las altas presiones polares. Entonces, si ustedes ven bien, primero la imagen de la derecha, tenemos
esta zona de bajas presiones, ¿sí? Que se conoce como las bajas ecuatoriales, que se conocen además como la zona de convergencia intertropical. Y tenemos acá estas altas presiones subtropicales, que serían Cáncer y Capricornio. Y por tanto, lo que hay en medio de ellos van a ser los vientos alisios. ¿De acuerdo? Que en inglés serían estos straits. Vean acá que los vientos viajan de las altas a las bajas presiones y hay una fuerza que los desvía en el hemisferio norte hacia la derecha y hay una fuerza que los desvía en el hemisferio sur hacia la izquierda. ¿Ok? Esa fuerza es la que se llama Coriolis. Y eso va a hacer entonces que en el hemisferio norte los alisios siempre vengan del noreste y siempre se van a llamar alisios del noreste, ¿sí? En esta célula que estamos analizando. Y en el hemisferio sur, los alisios de Capricornio que viajan hacia la SID, hacia el centro, son conocidos como los alisios del suroeste. ¿Ok? ¿Sí? Los alisios del noreste, los alisios del sureste, perdón. Eso es importantísimo y acá lo tenemos marcado. Vean. Esta franja que está acá es el trópico de Cáncer. Esta franja que está acá es el trópico de Capricornio. ¿Sí? Y lo que está en el centro sería entonces el intertrópico. ¿De acuerdo? Eso es el intertrópico. Entre los 0 y los 30 grados más o menos. Bueno, aquí le llega a los 20 porque esta es como una gran franja, ¿verdad? Y están dibujando. Entonces, bueno, claramente Costa Rica está en el intertrópico, ya sabemos todas las características del intertrópico, pero no solo Costa Rica, ¿verdad? Vean ustedes que todo Colombia, todo Venezuela, todo la Amazonía, ¿sí? La cordillera de los Andes en el sector de Ecuador, en el sector incluso peruano, todo el sector colombiano es parte del intertrópico, ¿ok? Todo el África subsahariana es parte del intertrópico, es decir, toda la gran, así como existe la gran cuenca amazónica, existe la gran cuenca del Congo, ¿sí? Y vean ustedes que también es intertropical y además todas las grandes islas del sureste asiático van a ser islas intertropicales, ¿ok? Y ya sabemos las características del intertrópico. Tenemos entonces los trópicos y vean ustedes algo muy interesante. Justo en las zonas de los intertrópicos se van a encontrar los mayores desiertos del planeta. ¿Sí? Eso no es una casualidad, para nada. Recuerden ustedes que ese gran exceso de vapor de agua que tenemos en la zona, vamos a usar una pluma otra vez, el gran exceso de agua que tenemos acá en la zona intertropical se va a descargar en las zonas subtropicales, que son precisamente los trópicos. Por tanto, en los trópicos de Cáncer y en los trópicos de Capricornio, más bien vamos a tener un déficit de vapor de agua. Zonas sumamente secas, zonas áridas. Precisamente las condiciones para el desarrollo de ambientes desérticos. ¿Ok? Entonces, este sería el paisaje más bien del intertrópico y este más bien sería el ambiente del trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio. ¿Okay? Y vean ustedes que no es mentira. ¿Sí? Vean que no es mentira
la coincidencia de la franja del trópico de Cáncer, ¿sí? Y la coincidencia del trópico de Capricornio. Ahora, yo quiero que vean ustedes una cosa. Quiero que me digan algo. Voy a poner el marcador. Voy a pintar todo el hemisferio norte de un color. ¿Sí? Si ustedes ven bien, bueno, en realidad el hemisferio norte debería ser como hasta acá. Porque nosotros somos parte del hemisferio norte, ¿cierto? Como acá. Si ustedes ven el hemisferio norte y ven el hemisferio sur en este mapa, bueno, yo sé que ya el hemisferio norte no se ve muy bien porque lo rayé mucho. ¿Qué diferencias ven? Así, diferencias como tajantes. ¿Qué diferencias hay entre el norte y el sur? ¿Qué hay en el norte que no hay en el sur? ¿Qué hay en el sur que no hay en el norte? Lo que ven. Pero también los Tierra. desiertos, profes. Hay más desierto en el norte. Ok, perfecto. Voy a ponerlo acá. Hay más desiertos en el norte. ¿Qué más? ¿Quién iba a decir otra cosa? Yo veo que hay más lagos en el norte que en el sur. Ok, bueno, son mares. Son mares. No, lagos. Se dice estos laguitos de acá. Sí. Ok, hay más lagos. Y eso responde a algo, de hecho. A algo que también quiero que digan. Ujú. ¿Qué más hay? Tal vez así se puede percibir como que hay mayor cantidad de tierra, más extensión de tierra. Exacto, exacto. Y eso que acaba de decir Carmen es central en climatología. ¿Ok? Esto es central en climatología. El hemisferio, y en realidad esto es central en geografía física. El hemisferio norte, a diferencia del hemisferio sur, es a donde se encuentra la mayor cantidad de tierra emergida. ¿Ok? Es donde se encuentra la mayor cantidad de superficie continental. Y eso es definitivamente un factor determinante. Tenemos todo el África sahariana, tenemos todo Eurasia, ¿sí? Que es gigantesco Eurasia además, y tenemos absolutamente toda América del Norte y el Istmo Centroamericano, que es una mirrusca, pero lo tenemos ahí. Y en cambio en el hemisferio sur, lo que tenemos es América del Sur, en realidad va desde acá, el África subsahariana, Australia y las islitas del sureste asiático. Eso es lo que tenemos en el hemisferio sur. Y bueno, claramente tenemos la Antártida, ¿verdad? Que es gigantesca, pero está aislada. Y por tanto vamos a tener mayor superficie de océano y eso va a tener sus particularidades, porque recuerden que el océano tiene otras características con respecto al almacenaje de vapor, de calor, tiene otras características con respecto a las corrientes marinas, ¿sí? Y eso va a marcar muchísimo características en la circulación general atmosférica. Esto que acabamos de ver. Vamos a ver algunos conceptos claves. Vamos a ver, son las 2 y 8. Empezamos como a la 1 y 10. Entonces, yo creo que es justo que hagamos una pausa. Sí, me parece que podemos hacer una pausita. Entonces, son las 2 y 8. Regresemos a las 2 y 18 p.m. Sí, para hacer unos 10 minutos de pausa. ¿De acuerdo? Entonces, Está los bien, profe. 10 minutos. Bueno, Voy a ponerle pausa a la grabación. Reanudo la grabación. Son conceptos claves los que quiero que veamos un momento que es importantísimo para esta parte de circulación general atmosférica que manejemos, ¿ok?
Entonces, empecemos. Bueno, claramente esto, ¿verdad? Ya lo hemos visto bastante. O el indicador de hacia dónde se mueve el árbol nos dice por mucho hacia dónde es la dirección del viento y por tanto que dónde está la alta y dónde está la baja presión. Eso sí lo hemos visto anteriormente. Entonces el aire en movimiento con respecto a la superficie terrestre hay un componente horizontal donde no le vamos a llamar a la componente vertical viento, sino movimiento ascendente y descendente de aire. ¿Ya? La fuerza del gradiente de presión en realidad son las moléculas de aire que viajan de las altas a las bajas presiones y por tanto el viento es un movimiento horizontal del aire como respuesta a la fuerza de gradiente de presión. Estas son cuestiones que justo acabamos de ver de la clase de vientos. Ya vimos esto, ¿cierto? Que es la brisa marina y la brisa terrestre. La brisa marina ya lo explicamos bastante profundo y la brisa terrestre también. Vean que son conceptos que ya vimos, por eso les digo que es bastante repetitivo en algunas cuestiones y no nos vamos a quedar en cuestiones que ya hemos visto. Ya esto lo vimos. También ya vimos que una forma de medir los vientos es utilizando los puntos cardinales, ¿verdad? Y nos dice el sentido de dónde viene el viento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el viento viene de una alta presión que está en el noreste, le vamos a llamar vientos del noreste, ¿verdad? Entonces, el viento se le llama de donde viene. Y utilizamos normalmente los anemómetros para conocer la velocidad del viento, si es una velocidad superficial. Ahora, recordemos que así como hablamos de la horizontal, también hablamos de la vertical y en diferentes capas de la atmósfera, pero de la atmósfera además en lo que es la troposfera, en la capa más alta, el viento se comporta de una manera distinta, porque tenemos una, además, inversión del gradiente térmico, ¿sí? Sumamente importante, que va también a incidir en la forma en que se comporte el viento en esas capas altas. Se utiliza un globo, sonda de hidrógeno, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá, y que se observa por medio de un telescopio. Entonces, lo que se hace es conocer de antemano el gradiente de ascenso y se va a medir el tiempo en que transcurre el viento en que se pueda mover en horizontal y luego nada más se calcula la distancia a partir de, la velocidad a partir de la distancia del viento. ¿Ok? Ahora sí, este es el concepto que más me interesa que ustedes manejen el día de hoy, y es el efecto de Coriolis. Bueno, no es solo el único, ¿verdad? Me interesa también que hablemos de células de Hadley. Como bien les pongo acá, los vientos no solo siguen la dirección del gradiente de presión, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, sino que también son sometidos a otra fuerza que es producto de la rotación de la Tierra, ¿sí? Esta fuerza que va a hacer que en el hemisferio norte los líquidos y los gases se desvíen hacia la derecha y en el hemisferio sur se desvíen hacia la izquierda, es lo que vamos a conocer como el efecto de Coriolis. ¿Sí? Coriolis claramente acá en el Ecuador es nulo. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a Ecuador, al país, al centro del mundo, que es como una especie de museo bastante interesante, un museito. Es muy interesante porque el centro del mundo como tal es un gigantesco espacio que hizo el gobierno de Ecuador, que en algún momento, por cambiar el ángulo de inclinación de la Tierra, el centro del mundo también cambió y ahora el centro del mundo no está en ese centro que había invertido el gobierno ecuatoriano, sino que está como a 30 metros a la par y es una finca de una familia, digamos, la que está ahí. Y entonces esta familia lo que hizo fue una especie como de museo tour, muy sencillito, muy humilde,
pero es ahí a donde está el centro del mundo. Es decir, ahí es donde todas las pruebas que ustedes hagan van a ocurrir precisamente por estar en el centro del mundo. ¿Cuáles pruebas? Por ejemplo, te ponen a colocar en el puro centro del planeta un huevo y el huevo no se cae. ¿Ok? Esa es una de las pruebas. La otra prueba que te ponen es a jalar la cadena en el hemisferio norte, ver cómo por Coriolis los vientos se mueven hacia un lado, jalar la cadena en el hemisferio sur, ver cómo por Coriolis el agua se mueve, perdón, hacia otro lado, y jalar la cadena en el centro y ver cómo el agua nada más cae. ¿Sí? Cae así, súbitamente. Y la otra que te ponen a hacer es caminar en una raya por el puro centro del planeta con los brazos extendidos a los lados y la fuerza de los distintos hemisferios te va empujando hacia un lado y el otro. Es interesantísimo, ¿ok? Y es precisamente desde ahí de donde entendemos que Coriolis no va a tener ningún tipo de fuerza en el Ecuador, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se ve como, por ejemplo, ¿verdad? Por Coriolis, un cuerpo, un viento, perdón, que vaya en dirección hacia, eso sería entonces hacia el suroeste, va a ser desviado hacia la derecha. ¿Sí? Igual acá, ¿verdad? Este mismo que está yendo hacia la misma dirección, hacia el suroeste, pero en el hemisferio sur, por Coriolis, va a ser desviado hacia la izquierda. Y por tanto, ustedes van a ver, acá se nota entonces también la forma que van a adquirir las altas y las bajas presiones, que es distinto en el hemisferio norte, distinto a el hemisferio sur, ¿verdad? Coriolis es el efecto, pero la ley que hace que esto ocurra es la que se conoce como la ley de Ferrel. La ley de Ferrel es la que nos dice que en el hemisferio norte la trayectoria se desvía hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Entonces normalmente uno habla de Ferrel en conjunto con Coriolis. ¿Okay? Entonces hablamos de Ferrel / Coriolis. En esto ya en realidad hasta se los pregunté para el segundo parcial, que ya lo habíamos visto, que tiene que ver con la clase de presión atmosférica, que son las depresiones. Recuerden que las depresiones son las bajas presiones y los anticiclones, que serán las altas presiones. De hecho, es muy común que ustedes escuchen en las noticias cuando están haciendo el reporte meteorológico que hablen que hay un anticiclón que está empujando, ¿verdad? Como vientos. Claro, es los anticiclones que están ubicados en la zona subtropical, claramente, que son los centros de altas presiones. Entonces es muy normal que ustedes oigan que un anticiclón, el anticiclón ubicado en el noreste, está emitiendo grandes vientos alisios. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el viento va a viajar de un punto A a un punto B y que los alisios van a venir siempre de las zonas subtropicales y que van a buscar llegar hacia la zona de convergencia intertropical. ¿Verdad? Pues yo les pongo acá, más o menos las bajas presiones suelen tener esta cantidad de milibares, 982, más o menos a nivel del mar, ¿sí? Las altas presiones suelen tener 1040 milibares, ¿ok? Y la presión base sobre el nivel del mar suele ser de 1013 milibares. Entonces, esos son los números promedio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de altas, de bajas presiones o de presiones a nivel del mar. Esta imagen me interesa mucho que ustedes la vean. Entonces, acá voy a pintar con el marcador. Esta sería la CIT. Esta sería la zona de convergencia intertropical. También ustedes le van a escuchar vaguada ecuatorial. Sí, es como otro nombre que ustedes le van a encontrar.
Esto sería un anticiclón. Eso sería un anticiclón. Eso es un anticiclón. Y eso es un anticiclón. Los anticiclones por Coriolis en el sur, los vientos van a viajar hacia el oeste. Y en el hemisferio norte, en realidad también por Coriolis, ¿cierto? Y estos se conocen como los vientos alisios. Luego vamos a tener, vuelvo acá, una zona de calmas después del subtrópico, ¿sí? Y van a ver entonces, de estas mismas altas presiones, van a viajar vientos que van a ir hacia la zona. Es que, sé que no tengo como mucho campo, pero van a viajar hacia esta zona que es un poco menos uniforme claramente, ¿sí? Que es una zona de bajas o de bajas presiones subpolar, ¿sí? Y por tanto, los vientos polares van a viajar hacia esa zona de bajas presiones subpolares, pero también los vientos que salen de los cinturones subtropicales. Un remanente va a viajar. Ese tránsito de las altas a las bajas presiones, si ustedes lo ven bien, ocurre 3 veces. ¿Sí? Ocurre acá, que sería el A. Ocurre acá, que es el B. Y ocurre acá, que es el C. ¿Sí? 3 veces ocurre. Cada una de esas 3 veces que ocurre ese circuito, eso se va a llamar una célula de circulación. Y hay 3 células de circulación que las vamos a ver. Sí, bueno, esto nada más era como para que ustedes vieran la zona de convergencia, lo que les decía, ¿ok? Acá muy evidente también la importancia, lo que decía Carmen, de la existencia de mayor masa continental en el hemisferio norte y por tanto recuerden ustedes que en las zonas de las latitudes medias es a donde va a verse el efecto del ángulo de inclinación de la Tierra y por tanto vamos a tener estaciones muy marcadas por los solsticios, por los equinoccios, ¿ok? Y por tanto las masas continentales de acuerdo a la estación en la que nos encontremos en el año van a funcionar como centros de altas o bajas presiones, ¿ok? Eso también es importante, que en el caso nuestro no vamos a vivirlo, ¿no? Como tenemos ni siquiera efecto de las estaciones, ¿verdad? En esta zona el ángulo de inclinación no se percibe. Bien, eso no me importa tanto. Esto ya lo vimos, ya se los dije lo de la distribución. Esto es lo que les estoy diciendo. Como por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, en Norteamérica y Eurasia, ¿sí? La presencia de los océanos Atlánticos y Atlántico-Pacífico, perdón, van a ejercer un importante papel en las condiciones de la presión en el hemisferio norte. Por tanto, en el invierno, en el hemisferio norte, que sería en diciembre, las masas continentales están tan frías que se van a convertir en centros de altas presiones. ¿Ok? Entonces el viento va a viajar del continente hacia los océanos en invierno. Pero en verano esto se invierte y el viento va a viajar del océano hacia el continente. Porque las grandes masas continentales ahora están sumamente calientes y van a convertirse en centros de bajas presiones. Eso es algo muy particular que ocurre solo en el hemisferio norte. ¿De acuerdo? Y tienen sus nombres propios. ¿Ok? Porque ocurren solamente en el hemisferio norte y solo ocurren en invierno y en verano. Entonces, por eso existe la alta siberiana, un centro de alta presión en la zona de Siberia que solo ocurre en diciembre, ¿sí?
La baja auletiana, que es un centro de bajas presiones que va a ocurrir solamente en la zona en el periodo del verano. La alta canadiense, también que va a ocurrir solamente en diciembre, o la baja islandesa que va a ocurrir precisamente en la auletiana y la islandesa obedecen más bien a las zonas oceánicas. Todo esto está ocurriendo en diciembre, enero, ¿ok? Que son las bajas presiones que están precisamente en la zona de los océanos. Y las altas presiones, la canadiense y la siberiana, son precisamente esas altas presiones producto de el frío extremo que está en la zona continental cuando estamos en invierno en el hemisferio norte. Bueno, esto vean que es muy como para que se les grabe, ¿verdad? Como ir viendo y viendo y viendo precisamente. Ahora sí. Vean esto. Desde los cinturones de las altas presiones subtropicales, el gradiente de presión se dirige hacia el ecuador. Entonces digamos que aquí empieza todo. El aire que circula desde las altas presiones hacia las bajas se desvía por Coriolis. En consecuencia, se forman dos cinturones de alisios, los alisios del noreste y los alisios del sureste. El encuentro de los alisios del noreste y el sureste se lleva a cabo en una estrecha franja denominada zona de convergencia intertropical. A lo largo de ciertas áreas de la zona de convergencia y en ciertas partes del año, los alisios no convergen de forma simultánea y por tanto se van a formar cinturones de calmas o vientos variables que se llaman doldrums. Esto es nuevo, esto no lo habíamos visto. Resulta ser que en la CID, que es la zona donde convergen los alisios, a veces el alisio no coincide. ¿Ok? Y por tanto se va a formar una zona de calmas, porque ya el viento viajó muchísimo, ¿sí? Se va a desarrollar una zona donde no se percibe tampoco importantes, digamos, concentraciones de humedad, ni tampoco importantes manifestaciones del viento, que son las famosísimas calmas ecuatoriales. Aquí se acaba esto. Volviendo acá a nuestras zonas subtropicales, la franja de altas presiones subtropicales posee estancadas y extensas células de altas presiones que se conocen como anticiclones. Los anticiclones en el hemisferio norte transportan humedad hacia el norte y sequedad hacia el sur. Por eso hay desiertos que obedecen a la presencia de estas células de alta presión. Entonces, en este esquema lo que estoy tratando es de resumirles todo lo que estamos viendo hoy en lo que es la circulación general atmosférica. Que son células, son circuitos de cómo se descarga, cómo se mueve, fuerzas que hacen que se muevan de cierta forma. ¿Ok? Es eso. Vean ustedes acá entonces, eso es una célula de alta presión, ¿sí? Que tira humedad hacia un lado, pero en otro lado dispara, digamos, sequedad. Y es precisamente en esta zona donde está la sequedad, donde vamos a encontrar un desierto. Y aquí vamos a encontrar un desierto. ¿Sí? Porque es como una centrífuga. Entonces recoge humedad de un lado, pero ya del otro lado se está, digamos, descargando por completo. Esto ya lo vimos, por dicha, ¿verdad? La brisa marina, cómo se comporta en el día, cómo se comporta en la noche, la brisa de valle, cómo se comporta en el día, la brisa de montaña, cómo se comporta en la noche. Y eso es lo otro que quería ver para hoy, que son las famosas células de Hadley. ¿Qué son las células de Hadley? Bueno, es el circuito que se forma entre la zona de convergencia intertropical y los anticiclones subtropicales. Eso es la célula de Hadley. Entonces vamos a tener una célula de Hadley
en el hemisferio norte y vamos a tener una célula de Hadley en el hemisferio sur. Esto, para el caso nuestro, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el que va a determinar las características del clima en la zona intertropical. ¿Cómo se esté comportando esa célula de Hadley? ¿Ok? Entonces, nada, es un concepto sumamente sencillo, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo tengan ahí, que sepan cómo se llama, que hay un circuito entre las altas y las bajas presiones en la zona subtropical, intertropical y tropical, que se llama célula de circulación de Hadley. ¿Ok? Bien. Ahora, este concepto de subsidencia, que lo pongo acá, lo pongo en realidad porque hablamos mucho de convección, ¿sí? Hablamos mucho de convección. Pero hay un concepto que sería lo opuesto a la convección. Esto que ocurre acá es convección, que es el ascenso de la masa de aire, ¿cierto? Pero el descenso de la masa de aire, vamos a conocer que se ocurre en las altas presiones, distinto a la convección que ocurre en las bajas, es lo que vamos a conocer como la subsidencia. ¿Ok? Sería como el opuesto a la convección. Y nada, así como existe la célula de Hadley, son estas que yo les digo, ¿verdad? Nosotros acá estamos, hay una célula de Hadley encima nuestro. Están las células de Ferrel, que eran las que yo les decía que son las B, y las C, perdón, las últimas serían las células polares, ¿verdad? Ya si los vemos acá, estas serían las células de Hadley. Vean acá los cumulonimbus que ocurren en el ecuador, las células de Ferrel que ocurren en la zona de las latitudes medias, y la célula polar, que es la célula que ocurre en los polos. Y ya para terminar, ¿sí? Para no hacerla como tan densa. Si bien ya sabemos cómo se comportan los vientos, ¿sí? Además en el video nos decían que, bueno, vean, aquí es muy claro el comportamiento además del viento por Coriolis, que va a hacer entonces que los alisios se muevan hacia una zona, siempre buscando las bajas presiones, pero las células de Ferrel se mueven hacia otra dirección, precisamente por Coriolis, ¿sí? Y porque van a buscar las otras zonas de baja presión, en este caso las subpolares, ¿verdad? Si bien ya tenemos claro esto, ahora es importante hablar de otro componente del sistema climático, que no me va a tomar mucho tiempo hablar de esto, que también incide en la circulación general atmosférica, y es las corrientes marinas. ¿Sí? Me imagino que han escuchado hablar de las corrientes marinas. ¿Sí? Bueno, las corrientes marinas además tienen la importancia de que son un regulador térmico en la superficie terrestre, van a ayudar al intercambio de calor entre las altas y las bajas latitudes y van a ser esenciales en esa distribución del sistema climático con respecto a cómo se mantiene el calor circulando en la atmósfera y en el sistema climático como tal. Entonces, también se comporta de forma en circuito, forma así. Se va a mover desde esas características. Y vean ustedes que también podría tener algo parecido al comportamiento de las células o al comportamiento también de los alisios, en el sentido de que hay una circulación que parece obedecer a Coriolis. Lo que a mí me parece importante de acá es que ustedes vean cómo en esa circulación de la corriente marina sale por mucho corrientes frías que vienen de los círculos polares, que cuando esa corriente llega a la franja intertropical se calientan y vuelven a bajar y se vuelven a enfriar. Número uno. Y número dos,
Vean los desiertos. Vean los desiertos. Es más, los voy a marcar. Vean acá Sahara. Vean este de acá, el Kalahari. Vean el Atacama. Vean a Sonora. ¿Cómo es la corriente marina que pasa al frente de esa zona? En todos los casos. Vean en el caso de Sonora. Vean en el caso de Atacama. Vean en el caso de Sahara. Y vean en el caso del Kalahari. ¿Cómo son las? Son frías. Son corrientes marinas frías. Y pasa exactamente igual en Australia. Vean. Vean ustedes. Antes estábamos hablando que una de las principales causas para la formación de desiertos era las altas presiones por los anticiclones subtropicales. Y ahora tenemos un segundo dato, y es que hay una correlación entre los desiertos subtropicales con corrientes marinas frías. Hay dos factores. ¿Y qué es lo que pasa con los desiertos y las corrientes marinas frías? Bueno, que las corrientes marinas frías no aportan humedad. Y al no aportar humedad, no hay condiciones para la generación de la vida. La vida, y en este caso la fito o la flora, no se puede dispersar, no tiene un ambiente para poderse reproducir ahí. ¿Ok? Las plantas como tal. Distinto sería si al frente del desierto del Sahara no bajara la corriente fría de las Canarias, sino la corriente del Golfo bajara por acá, posiblemente todo el sector occidental del Sahara no sería un desierto. Posiblemente sería bastante similar a la cuenca del río del Congo. Un bosque húmedo tropical o un bosque de coníferas, no sé. ¿Ok? Pero la corriente marina determina muchísimo. Vean ustedes al frente del Amazonas, ¿qué nos pasa? Una corriente cálida. En el Congo, ¿qué nos pasa? Una corriente cálida. ¿Sí? Y veanlo acá con todo. ¿Sí? Las zonas a donde hay mayor biodiversidad es también las zonas por donde pasan corrientes marinas cálidas. ¿Ok? Que se les grabe eso. Importantísimo. ¿De acuerdo? Bien, quedemos acá. Preguntas, dudas. Porque la otra semana voy a traer un quizzes de esos jueguitos para ver cómo les va con toda la materia que hemos visto hasta ahora. Que es poquita. En realidad es vientos y circulación, porque ya lo del examen ya se evaluó. ¿Verdad? Es para ir viendo eso. Células de Hadley, células de Ferrell, que es Coriolis. Bueno, todo esto que vimos hoy. ¿Está claro? Sí, por ahora sí, profe. Bueno, yo trato de hacerlo un poco sencillo, la explicación, para que ojalá se lo aprendan. Trato también de demostrar lo interesante que es esto, ¿sí? Porque a veces puede ser aburrido, pero si uno le gusta, puede verlo como interesante. Entonces, nada, vean. Sí, que yo me estoy contradiciendo. Yo dije que la otra semana íbamos a hacer la clase asincrónica. Hagamos una cosa, hagámosla asincrónica y yo les dejo un quizzes para que nada más lo hagan ahí como trabajo en clase y les dejo la presentación y toda la cosa. Entonces la otra semana no nos vemos. ¿Ok? Voy a dejar de grabar